Bueno, estamos con Máximo Soso, quien es profesor y director del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Aprovechamos su visita a Colombia en el marco del Congreso Internacional Criminología Mediática, Justicia Penal y Política Criminal, organizado por la Escuela de Investigación Luis Carlos Pérez de la Universidad Nacional de Colombia, para dialogar con él sobre los debates actuales y contemporáneos del control social del delito. Máximo, mucho se ha dicho sobre el nacimiento de la prisión como una institución fundamental del castigo moderno, la cual tenía como finalidad la corrección del criminal. Del mismo modo, distintas corrientes criminológicas, tanto positivistas como críticas, han señalado que ese proyecto ha fracasado desde su mismo nacimiento. No obstante, tú has señalado que existe una economía mixta de la prisión real, en la cual el proyecto normalizador, disciplinario y correccional se mantiene vivo en términos retóricos. ¿Podrías un poco profundizar en esta idea? Sí. En realidad hay como dos cuestiones que están vinculadas, ¿no? La primera sería el tópico del fracaso de la prisión con respecto al modelo correccional, al ideal de corregir a los individuos que han cometido un delito. Evidentemente parece haber pocas dudas de que la prisión no produce corrección, sino que lo que produce es degradación de los seres humanos a través de unas formas de intervención sobre su vida que implica el secuestro en la prisión, que producen múltiples privaciones mucho más allá de la privación de la libertad, y que esa degradación y esas privaciones luego repercuten en la salida de la prisión de las personas, en el reforzamiento de su exclusión social y por tanto en transformarlos de nuevo y aún más profundamente en objetos de distintas prácticas de marginalización. Ahora, una cosa es cuál es el efecto de la prisión, que fue organizada en torno al ideal correccional, y otra cosa es la discusión acerca de cómo está organizada la prisión. Entonces hay alguna lectura en el debate contemporáneo de la sociología de la prisión que enfatiza lo que podríamos llamar un mecanismo de sucesión. Enfatiza la idea de que el modelo correccional de la prisión moderna murió y ha sido reemplazado por otro modelo de gobierno de lo que acontece adentro de la prisión, que muchas veces se identifica con la expresión prisión-depósito, ¿no? La idea de una prisión que se desprende del ideal de la corrección del criminal y por tanto de lo único que se trata es de mantener encerradas a las personas durante un lapso de tiempo más o menos prolongado para, por un lado, retribuirles el daño que ocasionaron al haber cometido un delito con un daño contundente y, por otro lado, para neutralizarlos con respecto a la posibilidad de que vuelvan a cometer delitos en el futuro. Esa lectura de la prisión contemporánea, que piensa que la prisión contemporánea ha dejado atrás el modelo correccional y ha abrazado un modelo incapacitante, para decirlo de algún modo, el modelo de la prisión depósito, está muy inspirada en los desenvolvimientos al interior de las prisiones en los Estados Unidos desde los años 1970 en adelante, en donde efectivamente hubo una fuerte crítica al ideal rehabilitador y una crítica al ideal rehabilitador que se tradujo en desplazar al ideal rehabilitador de los textos legales y reglamentarios, en acabar con el lenguaje de la rehabilitación y en acabar con las prácticas que pretendían llevar adelante ese ideal. Por ejemplo, cerrar los programas de educación adentro de las prisiones o cerrar los programas de atención o asistencia psicológica de los problemas de salud mental que las personas privadas de la libertad podrían tener. Porque se dice, como no queremos corregir y lo que queremos es retribuir e incapacitar, estos programas no son necesarios porque al mismo tiempo son costosos. Entonces, de hecho, la expresión prisión-depósito nació en la sociología de la prisión estadounidense. Muchas veces se ha trasladado esa lectura hacia los países de América Latina. Entonces, en varios trabajos de fines de los 2000, yo traté de insistir en poner algunas advertencias sobre el traslado de esa lectura en forma crítica y completa y absolutamente automática al escenario de América Latina. ¿Por qué? Porque en el escenario de América Latina, en casi todos los países, tenemos al ideal de la rehabilitación instalado en los textos legales y en los textos reglamentarios, en los discursos oficiales de las administraciones penitenciarias. Y si bien es cierto que la rehabilitación no funciona, y ese es otro problema, no produce el efecto deseado en el afuera, sí el ideal de la rehabilitación da lugar a un mecanismo de gobierno de la vida secuestrada que se mantiene en gran medida vigente en América Latina a pesar del hacinamiento o la sobrepoblación, del ejercicio de la violencia, etcétera, en muchas regiones de América Latina, en muchos lugares de América Latina y en muchas prisiones en particular. Pensemos, por ejemplo, en la dinámica de la libertad condicional. La libertad condicional es una institución que está presente en muchísimas jurisdicciones en la Argentina y que requiere, es
requiere para existir del ideal de la rehabilitación. No podemos pensar la libertad condicional sin el ideal de la rehabilitación. Te voy a liberar porque creo que te estás corrigiendo y voy a testear que te estés corrigiendo, liberándote, y voy a testear que cumplas con unas condiciones en el afuera que demuestran que te estás corrigiendo. La libertad condicional es una herramienta fundamental en el gobierno de las prisiones. Si bien es cierto que en nuestras prisiones hay un montón de presos procesados y no condenados, y por tanto no son, en el momento en el que están procesados, candidatos a la libertad condicional, desde que ingresan a la prisión empiezan a aprender qué es lo que hay que hacer para poder llegar a la libertad condicional. Un preso tiene una socialización básica en las cosas que es necesario hacer adentro de una prisión para poder llegar a ese momento deseado, que es el momento de la liberación, porque lo que todo preso quiere ser es dejar de estar preso. Entonces el ideal de la rehabilitación y toda una serie de prácticas, de evaluaciones, de calificaciones de conducta, de calificaciones de concepto, está plenamente vigente en las prisiones argentinas, porque es un buen método para gobernar parte al menos de la vida secuestrada, ¿no? La vida de los condenados más que la vida de los procesados. Entonces, la idea de economía mixta pretendía recuperar esto. Hay sectores de la vida de la prisión en donde el gobierno de lo que pasa cotidianamente está estructurado de acuerdo a un modelo incapacitante. Típicamente la vida de los procesados, ¿no? Que en algunas jurisdicciones, por supuesto, son muchísimas personas al interior de la población penitenciaria. Pero eso no quiere decir que el modelo correccional haya desaparecido, sino que el modelo correccional sigue funcionando para gobernar otro sector de la población penitenciaria, y lo hace en forma bastante efectiva, diría yo. O sea, lo hace en forma bastante efectiva en el sentido de que estructura buenos presos, logra su objetivo. Aquí hay una discusión que también es muy vieja, ¿no? El modelo correccional pretendía lograr hombres honestos. Esta es una lectura que pone, en cierto sentido, el objetivo del modelo correccional fuera de la prisión, en lo que pasa cuando la persona deja de estar presa. Pero en realidad el modelo correccional siempre fue, primero antes que nada, un método de gobierno de los presos. Y lo que pretende es construir buenos presos, es decir, presos que se apeguen al orden de la prisión. Y el modelo correccional sigue funcionando en gran medida por una serie de incentivos y desincentivos que estructura, que tienen que ver con la idea de un régimen progresivo, donde hay que pasar por etapas, y para poder pasar por etapas hay que demostrarle cosas a la administración penitenciaria. Sigue funcionando como un buen método de gobierno de la prisión contemporánea. Mucha gente que leyó esos textos a fines de los 2000 los malinterpretó, porque pensaba que los textos lo que decían era que había buenas noticias en lo que estaba pasando en la prisión contemporánea en América Latina, y el texto no pretende generar una valoración positiva de la subsistencia del modelo correccional. Lo que pretende simplemente es ajustar nuestra mirada sociológica sobre lo que está pasando en nuestras prisiones y justamente tratar de prevenir contra un gesto que es muy frecuente en América Latina, pero no solamente en América Latina, en otras regiones del sur global, que es adoptar acríticamente el último desarrollo teórico que se ha planteado sobre un problema en el norte global y transportarlo, imaginar que lo que está pasando en nuestros países es exactamente igual a lo que pasa en el norte global. En ese sentido, actualmente la legislación colombiana establece que la pena, como está definida, tiene funciones retributivas y tiene funciones de rehabilitación. ¿Es algo así el tema de economía? O sea, ¿se mantiene no solo en lo retórico, sino en la práctica? Aquí ha habido algún elemento interesante de análisis, y es que si bien se han mantenido los programas, digamos, de redención de pena que siguen funcionando, se mantienen las medidas como la libertad condicional, se ha implantado también el término de la eficacia penal para tratar de producir condenas mucho más rápido, y eficacia no bajo el entendido de producir justicia, sino de producir condena. Y eso ha generado que en los últimos años, tal vez en los últimos 3 años, la población sindicada haya reducido, digamos que ahora es un 30-40% versus un 60% de condenadas, pero no necesariamente bajo preceptos básicos del debido proceso y demás, sino de eficacia de la justicia. ¿Cómo consideras esto? Ahí diría dos cosas diferentes, ¿no? Digamos, se me ocurren decir dos cosas. Por un lado, claramente Colombia es uno de los países líderes en América Latina en la producción de un giro punitivo, ¿no? La tasa de encarcelamiento colombiana aumentó en las últimas 3 décadas de un modo completamente espeluznante, que lo equipara a los peores escenarios del globo, ¿no? Por eso Colombia hoy es uno de los países de América del Sur que más presos encarcela proporcionalmente. Las razones de ese encarcelamiento, de ese crecimiento del encarcelamiento, son complejas, y hay algunos colegas colombianos que han escrito al respecto, digamos. Pero volviendo a nuestro argumento anterior,
el crecimiento del encarcelamiento per se no hace que el modelo correccional de la prisión moderna desaparezca. Lo que seguramente produce como resultado, como en todas las otras jurisdicciones en donde se han producido esos crecimientos abruptos del encarcelamiento, es que el masivo ingreso de individuos adentro de las prisiones genera superpoblación y hacinamiento. La superpoblación y el hacinamiento genera inversión de recursos para de algún modo responder a la subsistencia básica de esos individuos en una cárcel superpoblada y hacinada. Entonces, algunos de los ensambles teórico-prácticos, discursivos y prácticos del modelo correccional empiezan a desaparecer o se vuelven marginales. Entonces, típicamente, si en una cárcel había 100 presos y luego hay 1500, es muy probable que haya talleres para que ciertos presos trabajen en una mínima proporción. Entonces, tal vez cuando había 100, había 15 presos que trabajaban. Y ahora que hay 1500, hay 15 presos que trabajan. Entonces, ese ensamble discursivo y práctico que se justifica en torno al ideal de la rehabilitación, te voy a rehabilitar y por eso quiero que trabajes mientras estás privado de la libertad, para que aprendas un oficio, para que aprendas el hábito de trabajar, para que eso te ayude cuando salgas al mundo libre, se vuelve claramente menos importante en la dinámica de la vida cotidiana. Pero es interesante ver cómo aún en escenarios como el de Colombia, donde no solamente estamos en presencia de un giro punitivo, sino un endurecimiento de la legislación penal, que es también verdaderamente importante, muy fuerte en los últimos 25 años. En Colombia ha habido incrementos de la punitividad en el derecho penal en los libros que fueron realmente muy dramáticos. Aún en ese escenario, fíjate cómo subsiste una institución como la redención de pena o la libertad condicional, porque sigue siendo un instrumento que por un lado tiene un cierto peso simbólico para algunos actores que aún creen en el ideal de la rehabilitación, y segundo porque tiene también un peso práctico, porque es una herramienta práctica para gobernar a los presos, tener esos instrumentos que le permiten al administrador de la prisión, al director de la prisión, a los guardias de la prisión, tener algo que ofrecer a cambio de el cumplimiento de ciertas reglas formales e informales que la administración penitenciaria propone. Entonces, claramente es un muy buen ejemplo de que aún en un escenario de alto nivel de incremento de la punitividad, incremento de la tasa de encarcelamiento, incremento de la punitividad en los papeles, incremento de la punitividad en los hechos, es interesante ver cómo subsisten esas herramientas típicas del modelo correccional, porque tienen una eficacia simbólica, pero también porque tienen una cierta eficacia práctica en el gobierno cotidiano de la vida secuestrada. Otro elemento que vos tocás en tu comentario es muy importante y es una de las cosas que en América Latina deberíamos estar estudiando más fuerte y dedicadamente, pese a que no lo estamos haciendo en la misma medida en la que es necesario, que es cómo ha afectado el cambio en la justicia penal a la producción de niveles de punitividad como los que estamos mirando hoy en América Latina. ¿No? Digamos, en América Latina, a lo largo y a lo ancho de América Latina, hemos asistido a cambios que en materia de proceso penal y de justicia penal se han construido, se han legitimado diciendo que había que pasar de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio, y que ese modelo acusatorio iba a ser transparente, que ese modelo acusatorio iba a ser oral, que en ese modelo acusatorio todos los ciudadanos íbamos a poder ver cómo funciona la justicia penal, cómo se toman las decisiones, que iba a haber verdadera contradicción entre defensa y acusación, que el imputado iba a poder escuchar los argumentos de la defensa y los argumentos de la acusación, que iba a poder ser escuchado por los funcionarios judiciales antes de tomar la decisión, que las víctimas iban a poder participar de algún modo, etcétera, etcétera. El modelo de algún modo auspiciado ha sido el mismo a lo largo y a lo ancho de América Latina. Ahora, más allá de las retóricas que han justificado estos cambios, hay una fuertísima tendencia, de nuevo a lo largo y a lo ancho de América Latina, que la nueva justicia penal, la justicia penal que pretendidamente se ajusta al modelo acusatorio, se traduzca en fundamentalmente una justicia penal que funciona a través de mecanismos de aceleración procesal, que tienen distintos nombres en distintos lugares, procedimiento abreviado, procedimiento de flagrancia, etcétera, pero que tienen siempre la misma dinámica. ¿En qué consiste? Primero, en abreviar los pasos del proceso penal de un modo dramático para poder producir rápidamente una decisión judicial sobre el caso, gastando menos dinero y menos tiempo. Entonces hay todo un lenguaje de la eficacia y la eficiencia que rodea a este desplazamiento, para lo cual se simplifican las etapas del proceso penal, pero fundamentalmente además, y a mí me parece que esto es la clave de esta dinámica, donde se instala un juego de negociación entre las partes que no es público, que no transita en las audiencias, sino que en todo caso en las audiencias se confirma, ¿no?
Defensa y Fiscalía negocian en privado, en espacios que no son públicos, una solución para el caso. El fiscal tiene por lo general una posición extraordinariamente poderosa, sobre todo en los casos que son sindicados como caso de flagrancia, porque la voz de la policía en la producción de pruebas es muy importante en esos casos. Entonces la defensa tiene poco margen de maniobra, la Fiscalía suele imponer sus criterios, porque tiene, no digo siempre, pero en muchos de los casos, mucha más capacidad, mucha más fuerza en la negociación, y eso termina en una decisión judicial que por lo general es de sentencia condenatoria, a veces de cumplimiento efectivo, a veces no, y en algunos pocos casos de suspensión del juicio a prueba. Pero sin duda, para pensar el crecimiento del encarcelamiento en América Latina, estos mecanismos de aceleración procesal han sido un elemento que ha jugado. No tenemos todavía investigación empírica muy fina para poder determinar en qué medida han jugado, pero yo estoy convencido de que en una cierta medida han jugado, y sobre todo han jugado en esto que vos marcás, el cambio en la condición de las personas privadas de su libertad. No solamente aquí en Colombia, sino en otros países de América Latina, podemos ver progresivamente que el número de condenados crece en relación con el número de procesados y que se invierte el predominio precedente de los procesados por sobre los condenados, por lo general en los porcentajes que vos mencionás también, porque esa reversión se produce en el inicio de las nuevas justicias penales, cuando estos nuevos procesos penales empiezan a funcionar y luego chocan con un límite. Por eso, salvo casos muy excepcionales como el de Chile en los primeros 10 años de la reforma, el volumen de procesados rodea el 30 y el 40% hoy en muchas jurisdicciones que han producido esos procesos de reforma. Entonces, con respecto al auge de los procedimientos abreviados, procedimientos de flagrancia, hay casos extremos. Yo estoy haciendo un estudio empírico en la provincia donde vivo, en la provincia de Santa Fe, en la Argentina, que tiene un proceso penal completamente acusatorio y oralizado, pero que ha hecho una introducción del procedimiento abreviado extraordinariamente fuerte. Y uno de los primeros descubrimientos que produjimos es que del 97% de las sentencias condenatorias que se dictaron durante los 3 primeros años de este nuevo proceso penal, del 100%, el 97% se dictaron en procedimiento abreviado. Eso quiere decir 9.7 de cada 10. El juicio oral y público, que era la reina, de algún modo, de este nuevo proceso penal, desaparece radicalmente en la dinámica de la justicia penal nueva, de la justicia penal reformada. Y lo que hay es procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado donde en la audiencia defensor y fiscal dicen que llegaron a un acuerdo y el juez lo que hace simplemente es homologar el acuerdo. De hecho, usa la expresión homologación. El juez se transforma en un sujeto muy pasivo de un acuerdo que nace de una negociación, que es una negociación en condiciones, primero, secretas y segundo, de fuertes desbalances en cuanto a la capacidad de negociación entre las partes. Entonces, frente a las grandes promesas de la nueva justicia penal, la realidad es una realidad terriblemente diferente, que yo creo que al mismo tiempo impacta en los niveles de encarcelamiento. Lo que sí creo es que no tenemos muchas investigaciones empíricas que nos demuestren ese impacto. Entonces hay que trabajar más para poder mostrar esa conexión. Yo en términos de hipótesis creo que existe, pero creo que hay que trabajar mucho en demostrarla. Y también hay que estar abiertos a encontrar ejemplos distintos. Entonces, por ejemplo, en nuestro trabajo sobre la provincia de Santa Fe en la Argentina, hemos visto una fuerte utilización de las sentencias del procedimiento abreviado para producir sentencias condenatorias, pero al mismo tiempo debemos decir que la tasa de encarcelamiento no aumentó en esos 3 años de la nueva justicia penal. Entonces, hasta ahora, este nuevo modo de funcionamiento de la justicia penal no está produciendo más presos. Está produciendo más presos condenados que los que producía antes el viejo sistema, pero no está produciendo más presos. La cuestión es si, a medida que se va consolidando el sistema, nosotros estamos analizando un caso que solo tiene 3 años de funcionamiento, este efecto de crecimiento del volumen de presos empieza a visualizarse o no. Entonces yo creo que es posible que se visualice, pero necesitamos hacer investigación empírica para demostrarlo. Sobre las dinámicas de victimización y la percepción que se tiene sobre las medidas que el gobierno debe tomar. En Colombia y en Bogotá, particularmente su ciudad capital, el año pasado 8 de cada 10 personas manifestaron ser víctimas de hurtos, según algunas encuestas de victimización que se hacen en la ciudad. Y muchas veces se dice que las demandas de los ciudadanos pues son más policías en la calle, más cámaras y bueno, mayor punitividad. ¿Cómo entender realmente que estas demandas y que esas demandas son lo que el gobierno pues después asume como banderas propias? ¿Cómo entender realmente lo que la gente podría demandar en estas situaciones o cómo
avanzar en esa discusión. Y segundo, ¿cómo entendemos una relación entre victimización, percepción de inseguridad y medios de comunicación? Bien, son preguntas difíciles, pero voy a tratar de ser sintético. Digamos, no conozco las encuestas de victimización en Bogotá y no conozco su calidad, pero a priori diría que un índice de victimización de 8 sobre 10 en materia de hurto personal es una cifra extraordinariamente exagerada y me genera serias dudas de que sea una cifra verdadera. Nosotros hacemos encuestas a una muestra representativa de ciudadanos de la ciudad en donde yo vivo, que es una ciudad de 600.000 habitantes. Entrevistamos a 3.000 hogares desde hace 10 años y el índice de victimización de lo que nosotros llamamos hurto y robo rodea el 12 o el 13% y es muy alto para una ciudad argentina. No me parece que sea posible que el índice de victimización de Bogotá sea del 80% en un lapso temporal de un año. Probablemente la pregunta que le están haciendo en la encuesta es si alguna vez fue víctima de un hurto personal. Pero bueno, ahí ya tenemos un problema porque el índice estandarizado de victimización se construye sobre una medida temporal, una unidad temporal que es de un año. Habría que mirar cuáles son esas técnicas con las que se produjeron ese dato, pero en principio me genera un poco de desconfianza. Yo creo que los niveles de victimización, de determinado tipo de experiencia de victimización, que es por otro lado lo que ilustra ese tipo de estudios, como la encuesta de victimización, porque hay muchas otras formas de victimización que la gente no registra en ese instrumento, porque entre otras cosas las encuestas tampoco lo preguntan, pero además porque es difícil preguntarlo. Pensemos, por ejemplo, en la violencia contra la mujer. Las encuestas de victimización se suelen hacer en el hogar, cuando son cara a cara, eso implica que una mujer tendría que contarle a un encuestador que es un extraño, que ha sido víctima de una violencia, que por lo general, lo sabemos, ha ocurrido en el mismo hogar. Entonces es improbable que ese instrumento sea bueno para iluminar ese tipo de experiencia de victimización. Pero volviendo entonces a lo que decías, ¿en qué medida, si hubiera un alto nivel de victimización, como potencialmente puede haber en Bogotá con respecto a este tipo de delitos contra la propiedad, es posible pensar que ese tipo de victimización en los sectores poblacionales que experimentan más frecuentemente ese tipo de experiencia produzca una preocupación social con respecto al delito y una sensación de inseguridad y un miedo frente al delito, que se puede incluso transportar al plano conductual. Entonces puede generar conductas de evitamiento, dejar de hacer cosas que antes hacías para no ser víctima de un delito, dejar de ir a determinados lugares, por ejemplo, o dejar de salir solo de noche, por ejemplo, o adoptar comportamientos de autoprotección, hacer cosas que antes no hacías para evitar ser víctima de un delito. A mí me parece que las evidencias científicas que tenemos recolectadas sobre la relación entre victimización y sensación de inseguridad nos permiten pensar que es probable que ante altísimos volúmenes de victimización haya un cierto impacto, pero no hay que pensarlo en términos de una alineación matemática. No es que porque creció la victimización crece la preocupación, porque baja la victimización baja la preocupación, porque de hecho está muy demostrado que aun cuando se experimenten descensos fuertes, sostenidos en el tiempo de los niveles de victimización, los niveles de preocupación y de miedo al delito persisten. Porque la preocupación y el miedo al delito no se alimenta solo de la victimización. Lo que yo sí quiero decirte es que no creo que la victimización sea algo completamente intrascendente en la construcción de la preocupación social. Entonces, para poner un ejemplo clásico, si vos sos mujer, afrodescendiente, y vivís en Brixton, en el Outer London, en un barrio extraordinariamente pobre y marginalizado, y tenés miedo de ser víctima de un acto de violencia en la vida pública, en el espacio callejero, es un miedo más o menos razonable. ¿Por qué? Porque los niveles de victimización de ese tipo en ese lugar, para ese tipo de población, mujer, afrodescendiente, joven, son bastante elevados. Entonces, hay un sustrato de experiencia en la construcción de las preocupaciones y las sensaciones. Ahora, eso no quiere decir que las preocupaciones y las sensaciones solo se nutran de las experiencias. Y aquí juega un rol muy importante el impacto de los medios de comunicación en la forma en la que producen información acerca del delito común y popularizan la idea de que hay una onda de hurto personal en Bogotá y que nadie puede salir a la calle sin que sufra un hurto. Eso produce también preocupación y produce también miedo. Entonces, evidentemente hay factores extra, más allá de la experiencia de victimización, que impactan en la manera en la que construimos nuestras preocupaciones y nuestras sensaciones. Los medios de comunicación, su modo sensacionalista, espectacular de informar sobre el problema del delito y de instalar verdaderas olas delictivas,
son un factor. Pero también otro factor puede ser, por ejemplo, ser una persona de la tercera edad. Está bastante comprobado que las personas de la tercera edad tienen altos niveles de preocupación social con respecto al delito y de sensación de inseguridad. Está comprobado en lugares muy distintos del mundo. ¿Por qué eso es así? Bueno, no es porque son muchas veces víctimas de ese delito, sino que están experimentando un momento de su vida en donde una serie de seguridades están en crisis, ¿no? Desde la relación con los miembros de su familia, hasta la posibilidad de quedarse solos, hasta la posibilidad de no darse abasto a sí mismos para poder llevar adelante su vida cotidiana, y una de las maneras de cristalizar ese conjunto de preocupaciones es en la preocupación por el delito. Y en esa dirección hay muchos otros ejemplos que podríamos hacer de factores extra victimización que impactan. Ahora, cuando pasamos a la demanda de punitividad, es como otro paso ulterior, y eso también analíticamente deberíamos diferenciarlo. Uno puede tener mucha preocupación por el problema del delito en su ciudad y no traducirse eso necesariamente en una demanda de mayor punitividad. La demanda de mayor punitividad puede estar afectada por un alto nivel de victimización o un alto nivel de sensación de inseguridad, pero también puede no estarlo. No hay una relación matemática y automática, lineal, entre estas variables, entre estas dimensiones. La construcción de la punitividad del público es también un fenómeno extraordinariamente complejo, donde interviene, de vuelta, el rol de los medios de comunicación, los mensajes que se envían a los medios de comunicación acerca de qué es lo que hay que hacer con respecto a estas olas de delito común, pero también impacta, por ejemplo, la ideología de la persona a la cual estamos preguntando, o sea, su posición política. No es casual que las personas que tienen posiciones políticas conservadoras sobre una serie de temáticas suelen tener también posiciones favorables a las demandas de punitividad. Y viceversa, las personas que tienen posiciones progresistas sobre una serie de temáticas suelen tener, no necesariamente tienen siempre, pero suelen tener una posición más crítica con respecto a las demandas de punitividad. Entonces, a mí me parece que todas estas dimensiones requieren investigación empírica. Y requieren investigación empírica en cada contexto, porque puede haber un nivel de variación entre los contextos y tenemos que estar atentos a ese nivel de variación. Lo que está claro es que no hay un público que reclama punitividad, que eso es una invención, digamos, porque en realidad no hay un público, hay públicos, hay grupos sociales muy diferentes entre sí que se relacionan con el problema de la punitividad de manera muy diferente. Entonces una cosa es ser un anciano y otra cosa es ser un joven, una cosa es ser de clase media, otra cosa es ser de clase trabajadora o de clase alta, una cosa es vivir en un determinado escenario urbano, otra cosa es vivir en otro determinado escenario urbano. Yo he trabajado bastante haciendo investigación empírica sobre esto en función de esa encuesta que te comentaba que venimos haciendo hace 10 años, y lo que nosotros encontramos es un público muy partido en varios pedazos, que tiene orientaciones muy diferentes con respecto a la pregunta qué es lo que debemos hacer acerca del delito y de la pena. De hecho, por ejemplo, reiteradamente en nuestra encuesta desde hace 10 años, todas las mediciones nos han dado como primer respuesta que los ciudadanos eligen dentro de un catálogo de respuestas cerradas acerca de qué es lo que hay que hacer para enfrentar el problema de la inseguridad frente al delito, producir más y mejor educación. Esa es la respuesta que recibe el mayor volumen de adhesión. Luego hay toda una literatura y toda una línea de investigación que, tratando de mostrar la complejidad que esto tiene, también trata de indagar las técnicas que utilizamos para registrar empíricamente los niveles de punitividad. Entonces, está claro que cierto tipo de preguntas favorecen la inclinación hacia la mayor punitividad del público. Por ejemplo, preguntas que tienen una estructura binaria, una respuesta cerrada de carácter binario, sí o no. También está claro que cuanto más información los ciudadanos tienen sobre el tópico sobre el cual vos querés preguntar, más posibilidades hay de que la respuesta sea menos punitiva, ¿no? Nosotros hacemos un ejercicio hace varios años en donde le damos un caso a la persona que entrevistamos para que lo resuelva y le ponga una pena. Y es un caso real, que tiene una pena real impuesta por la justicia penal, y el 70% de los ciudadanos imponen penas más bajas que la de la justicia penal. Pero cuando le preguntamos si la justicia penal es benévola con el delito, si es muy dura o es muy blanda, la mirada de que la justicia penal es muy blanda tiende a estar enfatizada. ¿Por qué? Porque hay falta de información sobre lo que efectivamente son las decisiones judiciales. Entonces, que el público reclame punitividad es claramente un artificio, es una construcción artificial generada por el mundo de los medios y por el mundo de la política, por determinados actores de los medios y por determinados actores de la política, y se construye claramente al servicio de una serie de respuestas estatales que son las que se pretenden producir. Entonces,
frente a esta idea ingenua de que cuando los políticos contemporáneos promueven decisiones legales o de política pública que incrementan los niveles de punitividad, están respondiendo a la demanda del público, hay que leer eso de un modo muy diferente. Esos mismos actores contribuyen a crear esa imagen de que el público reclama punitividad y luego la utilizan como una base de legitimación de un conjunto de decisiones que toman porque están convencidos de qué es lo que se debe hacer, porque responde a sus principios y enfoques desde el punto de vista ideológico. Por lo tanto, se trata de políticos que en líneas generales en este terreno expresan una forma de conservadurismo. O B, porque aun cuando no sean ese tipo de político, trabajan cínicamente sobre lo que consideran que sería un tipo de decisión que produce consenso público, consenso político, consenso electoral. Entonces, aun cuando no crean en que ese es el tipo de respuesta adecuada, ni moral, desde el punto de vista moral o ético o desde el punto de vista de la efectividad, construyen esas decisiones porque es la manera de producir su lugar de autoridad. Siguiendo un poco con el tema de los medios de comunicación, quisiera preguntarte, ¿los sistemas informativos solo pueden funcionar si seleccionan? No se muestra todos los hechos de una sociedad, sino los que deciden demostrar como hechos noticiosos. ¿Cómo se relaciona esta selección de los medios de comunicación con la selectividad del derecho penal? Y seguramente la selectividad de los medios de comunicación reproduce y amplifica la selectividad del sistema de justicia penal. Digamos, en líneas generales, el material empírico fundamental de la producción de mensajes desde los medios de comunicación acerca del delito son eventos delictivos producidos por sujetos débiles económica y socialmente que tienen una serie de características que los vuelven espectaculares. Por eso la presencia de la violencia, por eso la presencia de, entre comillas, buenas víctimas, o sea, víctimas que sean moralmente intachables y que son víctimas que se consideran sujetos puros, mujeres, niños, ¿no? Por eso también muchas veces la presentación de eventos delictivos en donde hay claramente posiciones de clase muy diferentes entre los participantes. El ofensor proviene de los sectores populares, el ofendido proviene de los sectores medios o incluso de los sectores altos. Entonces hay una fuerte focalización en la dinámica de los medios de comunicación en ese tipo de noticia, en la producción de ese tipo de historias y en construir mensajes en torno a ese tipo de eventos, que son los eventos en los que se focaliza fuertemente la justicia penal, porque la justicia penal aquí en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo trabaja selectivamente y en ese trabajo selectivo tiende a enfatizar fuertemente el delito de los débiles, ¿no? Ciertas formas de delito contra la propiedad, ciertas formas de delitos contra las personas, ciertas formas de delitos contra la integridad sexual, delitos relacionados con las drogas ilegales, también ciertas formas de delitos relacionados con las drogas ilegales. Si paseamos por América Latina mirando por qué están presas las personas que están presas, estas 4 familias de actos delictivos son las que concentran, y el homicidio, perdón, son las que concentran claramente la mayor parte de las personas privadas de la libertad. Lo que no quiere decir que en los medios de comunicación no existan dinámicas también sobre ciertas formas de delito de los poderosos. Y en algunas jurisdicciones de América Latina hoy es importante notar cómo ciertas formas de delito de los poderosos están colocadas en el centro de la escena. Debatíamos en el Congreso, por ejemplo, el caso de Argentina o el caso de Brasil con respecto a la corrupción por parte de los políticos profesionales, ¿no? Sobre todo la corrupción del gobierno anterior. Luego de unos cambios políticos muy dramáticos, como se alían fuerzas de los medios con fuerzas de la política para instalar centralmente en los medios de comunicación el funcionamiento de la justicia penal sobre casos de corrupción, sobre delitos de sujetos poderosos, ¿no? Y ese es un fenómeno interesante, emergente, que desde una mirada ingenua puede ser visualizado como algo positivo, es decir, bueno, al fin los medios de comunicación están dando vuelta el desbalance tradicional de sus formas de producir información acerca del delito. Al fin los poderosos están en el centro de la escena, pero también es preciso tener en cuenta cómo en este giro de los medios hay una fuertísima dinámica política por detrás, una dinámica de combate político entre alianzas gubernamentales nuevas y alianzas gubernamentales viejas, ¿no? Entonces eso se ve muy claramente en cómo los medios de comunicación selectivamente le prestan atención a la noticia de los delitos de los poderosos de la vieja alianza gubernamental, pero no a los de los delitos de los poderosos de la presente alianza gubernamental, pese a que existen materiales empíricos que darían lugar a ese tipo de producción de información. Pero creo que eso también sucede hoy en la contemporaneidad, lo tenemos que incorporar en
en la construcción de nuestro panorama acerca de la relación entre los medios y el delito, ¿no? Donde yo vivo en la Argentina hoy, si vos abrís un diario hoy en la Argentina, tenés entre la primera y la segunda página una noticia sobre una acción judicial en relación a un acto de corrupción de la alianza gubernamental anterior. Entonces ahí tenés una dinámica que está en movimiento y que es muy potente y que es preciso analizar detalladamente. En el derecho penal moderno, la racionalidad está sumergida en la idea de la pena como fin último del sistema criminal. Podemos decir entonces que ya no está fracasando, sino que ha sido exitoso porque la pena efectivamente se convirtió como fin último y así se está aplicando en tanto versus contexto latinoamericano como con otros contextos de otros países. Yo no soy muy amigo de la construcción de afirmaciones extraordinariamente generales. Soy un poco desconfiado con respecto a esas afirmaciones. Es cierto que en algunas jurisdicciones del mundo los niveles de punitividad han crecido extraordinariamente en los últimos 40, 30 o 20 años, dependiendo de los casos, y tenemos escenarios en donde los niveles de punitividad son extraordinarios. El ejemplo de Colombia es un muy buen ejemplo, pero también el ejemplo de Argentina. Argentina tiene hoy 170 presos cada 100.000 habitantes y en el año 1992 tenía 65 presos cada 100.000 habitantes. Entonces es un crecimiento extraordinariamente dramático. Pero también hay jurisdicciones en el mundo donde eso no ocurre. Y es importante entender que esto es así. Es importante no ceder a la tentación de que lo que pasa en California pasa en todos lados del mundo. Porque eso aplana las diferencias que existen en el mundo y nos devuelve una imagen uniformizada del mundo que no existe, que no es real. Entonces, hoy en Holanda hay 59 presos cada 100.000 habitantes. Y hace 10 años había 125 presos cada 100.000 habitantes. O sea, hoy Holanda tiene la mitad de presos que tenía hace 10 años. Hoy Finlandia tiene 55 presos cada 100.000 habitantes y hace 30 años tenía 300 presos cada 100.000 habitantes. Tiene un sexto de la población penitenciaria que tenía hace 40 años. Hoy en la India hay 30 presos cada 100.000 habitantes. Y es un país que tiene 1.000 millones de habitantes. No es un paisito perdido en el mundo. Porque siempre cuando uno habla de Finlandia enseguida le dicen, bueno, Finlandia, son 4 millones de habitantes cerca del Polo Norte, ¿a quién le importa? Será algo muy raro que pasa ahí. No es solo que pasa ahí, pasa en otros lugares también. Entonces, esta es una primera observación que a mí me parece que es importante introducir, porque también nos plantea la pregunta acerca de qué es lo que hace que en esos lugares existan esos niveles de encarcelamiento. Yo creo que claramente en nuestros países, en América Latina, aunque hay diferencias adentro de América Latina, también, ¿no? Porque una cosa es Brasil con 320 presos cada 100.000 habitantes y otra cosa es Argentina con 170 presos cada 100.000 habitantes. Es la mitad y es una diferencia significativa. No podemos pensar que es todo exactamente lo mismo, pero sí creo que la penalidad se ha expandido de un modo dramático en nuestros países, ¿no? Y que ese dramatismo vuelve a este tipo de desarrollos terriblemente difíciles de combatir, terriblemente difíciles de oponerse a, ¿no? Porque son desarrollos que se anclan claramente en transformaciones macroscópicas de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural. Pero sí creo que la clave de esta transformación está en la vida política y en el combate político. Yo no creo que los procesos económicos, sociales y culturales se muevan por sí solos o por una especie de fuerza mística, como si hubiera algo así como un Espíritu Santo que hace mover a la vida social en una dirección o en la otra. Creo que las cosas suceden porque en las luchas, en el ejercicio del poder, ganan unos e imponen determinado tipo de manera de pensar y manera de actuar que produce determinado tipo de resultados. Entonces, como creo que el motor justamente que el motor de la historia es la lucha, creo que es posible luchar contra esta situación dramática de incremento de la punitividad. Y por eso me parece interesante para nuestros países pensar en esos casos en donde el crecimiento de la punitividad se detuvo, o pensar en esos casos en donde el crecimiento de la punitividad bajó. No solo se detuvo, sino que se revertió. Por eso los casos de Holanda o de la India me parecen casos que una persona que vive y piensa en América Latina debería intentar comprender. Pero además hay casos en América Latina que nos muestran que ese tipo de descensos no son del todo imposibles. Ecuador tenía en el año 2007 130 presos cada 100.000 habitantes.
era una tasa relativamente contenida ya para el año 2007 en la región, pero que venía de un crecimiento abrupto durante todos los años 2000. Y en los primeros 2 años del gobierno del presidente Correa se produjo un descenso a 73 presos cada 100.000 habitantes, o sea, la mitad. Ese proceso luego se revirtió y hoy Ecuador tiene 165 presos cada 100.000 habitantes al interior de la misma experiencia política, ¿no? Y lo vuelve es un caso fascinante para comprender qué es lo que pasó. Pero esos primeros 2 años son un momento y un caso muy interesante, porque es un momento y un caso en donde, en el medio de una América Latina en donde los niveles de encarcelamiento crecían sin parar, hay una jurisdicción en donde se producen una serie de dinámicas que van en la dirección contraria. Y esa serie de dinámicas que iban en la dirección contraria tienen en la base a la política, ¿no? No es que los niveles de exclusión social en Ecuador entre el año 2007 y el año 2009 cambiaron radicalmente, pese a que también hubo políticas sociales muy interesantes lanzadas por el gobierno del presidente Correa. En todo caso, sus efectos, aun cuando se hubieran producido, no se produjeron en 2 años, ¿no? Entonces, lo que sucedió ahí es claramente el rol de la política, produciendo decisiones que generan un tipo de resultado penal distinto. Entonces, me parece que pensar en esos casos no es algo que solamente tenemos que hacer como una curiosidad, ¿no? Porque también hay una especie de tentación de decir, bueno, eso es como un accidente, sino que tenemos que pensar detalladamente, investigar detalladamente esos casos porque nos pueden dar claves sobre cómo producir obstáculos a la constante deriva punitiva que podemos ver en la mayor parte de nuestros países. Pues, relacionadamente con el tema de la victimización, conocemos el crimen o la experiencia con el crimen a través de los medios de comunicación. Es una forma de acercarse a la experiencia del crimen. Pero también los medios de comunicación están mediatizando sobre el funcionamiento del sistema judicial. Ya no solo sobre la etapa primera de los hechos del crimen, sino sobre cómo debería desarrollarse un proceso judicial. ¿Qué efectos tiene esta mediatización del conocimiento del sistema en los procesos de criminalización secundaria y en los procesos judiciales? De vuelta, este es un tópico muy interesante que reclama más investigación empírica de la que tenemos, ¿no? Esta sería la primera cosa que es importante señalar. Todos sabemos que los medios de comunicación impactan fuertemente en las decisiones que los actores judiciales toman. Tenemos un punto de partida que creemos sólido, pero poder investigar eso empíricamente no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo construir investigación empírica en esa dirección? Es muy difícil que un juez o un fiscal, a la hora de justificar su decisión de acusar o condenar, hagan una referencia explícita al tratamiento por parte de los medios de comunicación del caso sobre el cual están interviniendo. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, entrevistas con estos actores, con fiscales y con jueces, y también con defensores, y les hemos hecho preguntas sobre cuál es su relación con los medios de comunicación, en qué medida perciben que hay una presión para tomar decisiones o no. Y es muy interesante ver cómo, y le hicimos preguntas también sobre cómo veían esas presiones con respecto a los otros actores del teatro judicial, digamos, ¿no? Que opinara cada actor sobre los otros actores. Y la primera cosa que es fácil de ver es que por lo general los actores sobre sí mismos sostienen que las presiones de los medios de comunicación existen, pero no son efectivas. Es decir, que existe, por la forma en la que informan acerca del caso, una presión hacia tomar cierta decisión, pero que ellos, como actores judiciales independientes, que tienen una formación específica y una mirada específica, resisten esas presiones en forma más o menos heroica y toman las decisiones que es preciso tomar de acuerdo a lo que dice el texto legal, ¿no? Este es la típica respuesta, ¿no? Pero es interesante que cuando le hicimos preguntas sobre qué le pasa a sus colegas de posición, a los fiscales opinando sobre los otros fiscales, a los jueces opinando sobre los otros jueces, ahí aparece claramente en la mirada sobre los otros, no en la mirada sobre sí mismo, el reconocimiento de la influencia. Especialmente nosotros hicimos las preguntas en torno a las decisiones de prisión preventiva, o sea, las decisiones de pedir prisión preventiva o de imponer prisión preventiva de fiscales y de jueces. Y ahí vemos en esa dinámica de cuando el fiscal o el juez habla de otros fiscales o jueces, que ellos reconocen que los casos que están en los medios de comunicación inmediatamente producen una presión
hacia que la audiencia de medidas cautelares se resuelva con una prisión preventiva efectiva. Entonces, para mí no hay ninguna duda de que eso existe, tenemos que mejorar nuestra manera de mostrarlo, ¿no? Y investigar más detalladamente cómo esto opera. Evidentemente, cuanto más importancia tiene el caso en los medios de comunicación y más seguimiento se produce en torno a ellos, podría ser una herramienta empírica para poder testear el impacto en las decisiones, ¿no? La mirada de los defensores públicos es muy interesante también al respecto, porque los defensores públicos son quienes más claramente se consideran exitosos en resistir las presiones, tanto cuando les preguntamos sobre lo que ellos mismos hacen como sobre lo que hacen sus compañeros de posición. Y eso le da a la defensa pública hoy, especialmente en la Argentina, en algunas jurisdicciones en donde la defensa pública es bastante fuerte, y podemos decir que ese sea uno de los pocos resultados positivos de la reforma procesal penal, la creación de oficinas de defensa pública bastante fuertes, con personal bastante capacitado, con bastante compromiso en la función que desempeñan, y ahí podemos ver un actor que es interesante para explorar, a mi juicio, esta temática como un lente, como un informante clave, ¿no? Que participa en todas las audiencias, que participa en todas las tomas de decisiones. Pero, sin lugar a dudas, esto creo que uno puede afirmar que existe una conexión fuerte. Creo que lo que hay que hacer es trabajar en mostrarla más efectivamente y al mismo tiempo trabajar en revertirla, desde el punto de vista no de la investigación, sino del punto de vista de la intervención. Algo que es complejo, pero tampoco imposible, digámoslo así. Es preciso, me parece, construir también una utilización de los medios de comunicación en torno a este mismo problema, o sea, instalar este problema y este debate en los medios de comunicación, algo que por lo menos en la jurisdicción donde yo vivo y trabajo, en la Argentina, no está sucediendo hoy, porque también nosotros como investigadores tampoco estamos siendo muy efectivos en poder plantearlo. Bueno, Máximo, muchas gracias por tus aportes tanto al Congreso como a esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ti y a todos por la invitación, la he pasado muy bien y espero que sigamos en contacto.